Buenos días y saludos amigos. Hoy voy a hacer un tutorial relacionado con mapas topográficos a escala 1:50.000. Como podréis, a través del sistema de información geográfica QGIS, descargaros este tipo de mapas. La escala 1:50.000 no es tan habitual como la 1:25.000, todo en montaña y senderismo, pero también es una escala muy utilizada, muy interesante. Sobre todo se usa también en mapas militares y complementa muy bien a la 1:25.000. Puedes llevar perfectamente a tus salidas de campo, puedes llevar mapas con una visión más concreta sobre una parcela de terreno a 1:25.000 y tener una visión global mayor a escala 1:50.000. En el canal tenéis otros vídeos relacionados con la temática de mapas topográficos, escalas, coordenadas, track, etc. Si os interesan estos temas, pues os invito a que los veáis. Al final del vídeo tendréis un enlace con otros vídeos relacionados con estos temas y también en la descripción. Y sin nada más, os voy a dar paso al vídeo y deciros como siempre que si os gustan, pues los sigáis y sobre todo espero que os sea de utilidad, que es lo más importante. Bien, pues estoy en el centro de descargas del Instituto Geográfico Nacional de España y aunque esto ya está explicado en anteriores tutoriales, voy a hacer un rápido repaso de cómo buscar un mapa para aquel que no lo sepa, cómo buscar un mapa en el centro de descargas, ¿no? Que sobre todo los que nos hacen falta para la escala 1:50.000. Entonces, cuando entramos al centro de descargas nos vamos a encontrar esta pantalla. Vamos a ir aquí a mapas en formato imagen, le vamos a picar y aquí tenemos una serie de modelos. Cuando escogemos 1:25.000 nos vamos a esto que pone MTN 25 raster. Como en nuestro caso ahora son escala 1:50.000, vamos a coger este MNT50 raster. ¿Por qué? Pues porque para este tipo de escala tiene mejor definición este formato. Podríamos hacerlo también con este, pero este está hecho, es profeso para la escala 1:50.000. Entonces, una vez que tenemos el formato, que estamos aquí, nos vamos aquí a buscar por mapa, donde pone la lupita, le damos, nos sale esta pantalla con la selección de productos. MT50 raster ya lo tenemos seleccionado, o sea que no hay que seleccionar. Si no, podríamos ponerlo aquí y tal, pero como es el que vamos a querer, ya lo tenemos ahí. Ahora nos vamos a buscar en la zona de España donde vamos a obtener el mapa correspondiente. En este caso yo lo vengo haciendo con una zona de Albacete, que es la Sierra de Alcaraz, y nos vamos a ir aquí. Esto es el cuadro de diálogo donde tenemos las formas de buscar esa zona en concreto. Yo lo hago buscar por hojas, hay buscar por parcela, buscar por archivo, buscar por puntos, buscar por polígono, en fin. Hay amplitud de fórmulas de hacerlo. Voy a ir a buscar por hojas porque es la que yo mejor manejo y estoy más habituado. Le doy, nos sale hoja tal. Si no la conocemos, aquí le damos a ver mapa, se hace un desplegable. España, la península ibérica, está dividida todo cuadriculado en una serie de números, cuadrículas con una serie de numeraciones. Vemos la que nos corresponde, cogemos el número y ese número es el que tenemos que traer aquí a la hoja de meter. Yo ya tengo la que nos corresponde para este trabajo, que es la 0841. La introduzco y ahora le doy a buscar. Aquí me sale la zona que es Alcaraz, uso 30, Alcaraz, uso 30. ¿Por qué salen 4? Pues porque hay 4 tipos de formato. El mapa nos lo da en 4 tipos de formato: formato PRJ, TFW, ECW y COG. En nuestro caso es el formato ECW. Le damos aquí y descargamos. La diferencia con la búsqueda en 1:25.000
es que cuando tú le das a buscar, el fichero que te da el Instituto Geográfico, al ser de escala 1.25.000, por ejemplo, 0841 Alcaraz, uso 30, te da 4 secciones más. O sea, ser mapas más pequeños, o sea, sección de mapas más pequeños, cada cuadrícula está dividido en 4 secciones. En la escala 1.50.000, pues no, con una es suficiente. Son mapas más amplios. Entonces escogemos este, UCW, y le damos ahí a descargar. Y ahí te lo descarga. Yo ya lo tengo y no le voy a dar, pero solo tenemos que escoger ECW. Muy bien, pues ya estamos en QGIS, estamos en su pantalla principal y ahora lo que tenemos que hacer es traernos el mapa que nos hemos descargado previamente. Vamos aquí a la pestañita esta, pone añadir capa raster, picamos y lo que vamos a hacer es ir al archivo donde lo tenemos guardado. Picamos aquí, yo lo tengo aquí, lo abro y lo añado. Muy bien, pues ya está aquí. Ya está aquí. Ahora, siguiente paso. Vamos a coger y nos vamos a ir aquí a proyecto, en la pantalla superior arriba a la izquierda, pone proyecto. Abrimos y nos vamos a ir hasta donde dice nueva composición de impresión. Le picamos, ahora falta aquí un nombre que tenemos que ponerle y le vamos a poner pues, mapa en prueba, por ejemplo, o cualquier otro. Aceptamos y una vez aceptar nos da paso a esta pantalla. En esta pantalla ya nos encontramos lo que es el papel, en el cual vamos a dar el formato que vamos a elegir para hacer el proyecto. Para eso vamos a picar para poder seleccionar el tipo de papel, picamos con el botón derecho, vamos aquí donde se abre propiedades de la página, le picamos y aquí tenemos el tipo de formato de papel. En este caso yo voy a escoger un A3, que es el que suelo coger siempre cuando es un diseño de mapa de la escala 1.50.000. Excepto cuando es una superficie muy grande que cojo el A2. Cojo el A2 porque, claro, se coge más superficie. Entonces el A3 y el A2 son tamaños de papel un poco especiales y esto para conseguirlo así tienes que normalmente hacerlo en una empresa profesional de impresoras y litografía y de fotocopias. Pero bueno, volvemos a lo nuestro, cogemos el A3, la orientación horizontal, puede ser vertical, yo cojo la horizontal y ya lo tenemos aquí. Muevo el ratón para coger un tamaño que lo podamos. Vamos a ver. Que se pueda ver y no nos moleste. Aquí. Bien, pues una vez escogido el formato de papel, ahora lo que tenemos que hacer es traernos el mapa que ya tenemos en QGIS, pero hay que traerlo a esta pantalla. Y eso lo vamos a hacer picando aquí en esta ventanita que pone añadir mapa, o aquí en añadir elemento que también pone añadir mapa. Cualquiera de las dos opciones es válida. Picamos y ahora veis que el puntero se nos ha convertido en una pequeña cruz. Entonces lo que vamos a hacer es picar con el puntero izquierdo, o sea, con el botón izquierdo del ratón y no soltamos. Lo que vamos a generar es un cuadro con líneas rojas y dentro de ese recuadro es donde se nos va a descargar el mapa. En cuanto suelte el botón del ratón se cargará el mapa. Suelto el botón y se carga. Ya nos hemos traído aquí el mapa. Ahora el siguiente paso
Pues va a ser darle la escala. ¿Cómo le vamos a dar la escala? Pues muy bien, pues vamos a coger, le vamos a picar, primero vamos a quitar el encuadre, dos veces con el botón izquierdo del ratón, luego abrimos con el de la derecha y aquí sale propiedades del elemento. Nos vamos a propiedades del elemento, nos sale este desplegable, vamos a ponerlo aquí que no estorbe, propiedades principales, escala, quitamos lo que pone aquí, como esa escala 1.50.000 le vamos a poner 50.000, 50.000. Picamos en cualquier sitio fuera del encuadre y ya el mapa se nos va a adaptar. ¿Ves? Así lo tenemos a 50.000 en la escala 1.50.000. Vamos a ponerlo así. Así. Bien. Ahora el siguiente paso va a ser pues representar las cuadrículas, hacerlas visibles, puesto que no las vemos. Está a escala, pero no tenemos la cuadrícula. Entonces lo que vamos a hacer va a ser propiedades principales, donde hemos puesto hasta las 50.000, bajamos para abajo y llegamos hasta el lugar donde pone cuadrículas. Ahí le vamos a picar, se abre otra ventanita donde hay un más, que esto es, quiere decir que le vamos a añadir la cuadrícula de las coordenadas al mapa. Picamos, nos sale cuadrícula 1, picamos en modificar rejilla y aquí ya nos viene apariencia. Bajamos, pone X y en X vamos a poner 500, ya nos ha salido, y en Y vamos a poner otros 500. Picamos fuera y ya tenemos la rejilla de las cuadrículas. ¿Por qué hemos puesto 500? Ponemos 500 porque entre línea de coordenada y coordenada tiene que haber 500 metros. O sea, la numeración de una coordenada y otra tiene que ser, en la escala 1.50.000 tiene que ser de 500 metros. Por ejemplo, en la escala de 1.25.000, entre coordenada y coordenada son 1000 metros. O sea, cada cuadrícula son 1000 metros. Y en 1.50.000 cada cuadrícula son 500 metros. Entonces, una vez puesto, o sea, antes de nada, 1.50.000, en la escala 1.50.000, en el mapa, cuando lo imprimamos, van a ser cada cuadrícula 2 centímetros. Tiene que tener 2 centímetros cada cuadrícula. En 1.25.000 son 4 centímetros. Bien, pues ya que ya tenemos cuadriculada todas las coordenadas del mapa, vamos ahora a buscar la numeración que les corresponde en el espacio. Y eso nos lo da el sistema automáticamente en cuanto hagamos el siguiente paso. Estamos aquí, ya hemos puesto... Bueno, antes de poner la numeración de las coordenadas. Ahora lo que vamos a hacer es... Estas cuadrículas, si veis, tienen un grosor de línea. Claro, son muchas cuadrículas y casi dificulta un poco la visión a esta escala de 1.50.000. Entonces, tenemos una opción también, es esta línea, hacerla un poco más delgada. Para eso, venimos aquí donde pone estilo de línea, clicamos dos veces y pone anchura 0.30. Donde pone anchura 0.30, no en opacidad ni en color. Colores lo podéis cambiar, pero bueno, no tiene mayor importancia, yo las tengo en negro. Igual que la línea en simple, podéis poner cualquier tipo de línea de las que hay de dibujar las cuadrículas en este dibujo, en lo que sea. Pero aquí la importancia es esta, en la anchura de la línea, para quitarle un poco de grosor a este tipo de línea. Pone 0.30, vamos a dejarlo en la mitad, 0.15. Picamos fuera y veis, se aclaran bastante. Se aclaran bastante y tenemos una mejor visibilidad del mapa. Bueno, una vez hecho esto, pues ahora lo que vamos a hacer, sí, es ponerle las
la numeración que le corresponda, que lo pondrá el sistema automáticamente. Y para eso vamos a hacer otra vez el mismo paso. Vamos a quitar primero esto. Vamos a darle con el de la izquierda 2 veces, con el de la derecha, hasta que salga propiedades de elemento. Sale propiedades de elemento, ya habíamos puesto esto es lo mismo, la escala, las cuadrículas, la tenemos aquí, pues lo mismo, modificamos rejilla, el intervalo está bien, 500, 500, y bajamos para abajo, aquí donde pone dibujar coordenadas. Marcamos dibujar coordenadas y como veis, vamos a ponerlo así, nos han salido arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha. Como veis, pues sale que aquí apenas son descriptibles, están solapadas la numeración unos sobre otros y aquí abajo igual. Aquí en la parte izquierda, o sea las del norte, nos salen horizontalmente y no guarda una simetría con las del este. Entonces lo que vamos a hacer para que guarden simetría, lo que primero vamos a hacer va a ser lo siguiente. Donde hemos puesto dibujar coordenadas, bajamos, pone formato, decimal, eso está bien, pone izquierda, que es todas estas de aquí, mostrar todo, nada, marco exterior, nada, horizontal, esa es la alineación. Entonces vamos a poner ascendente vertical y como veis han cogido la misma simetría que las del este. Ahora nos vamos a ir a la derecha, a estas, y vamos a hacer exactamente lo mismo. Debajo del marco exterior, aquí pone horizontal, vamos a poner ascendente vertical y lo mismo, ya los tenemos aquí. ¿Veis? Voy a dejar esto aquí para que se vea bien. Ya las tenemos aquí. Ahora el único problema que tenemos es que la numeración está solapada, es que no se distinguen los números. Entonces, ¿esto cómo lo podemos solucionar? Pues de la siguiente forma. Bueno, antes de eso... No, está bien, está bien. Lo vamos a solapar, o sea, lo vamos a arreglar de la siguiente manera. Vamos a bajar aquí donde pone precisión de coordenadas. Veis que pone un 3, ¿verdad? Bueno, pues esto 3 significa que tanto las coordenadas del este como las del norte tienen 3 decimales. O sea, las del este, sabéis que lo normal es que lleven 6 dígitos, bueno, pues tiene 9, tiene 6 dígitos, coma, 3 decimales. Y las del norte, que son estas, exactamente lo mismo, estas suelen ser 7 dígitos, que son normalmente con los que trabajamos 7 dígitos, coma, 3 decimales. Entonces, como los 3 decimales nos sobran, para lo que nosotros trabajamos con ellas, lo que vamos a hacer donde pone precisión de coordenadas, le quitamos el 3 y le ponemos un 0. Y automáticamente veis que ya se están aclarando, porque ha quitado los decimales. Ya se ven bastante mejor. No obstante, aún podemos mejorarlo. ¿Cómo lo vamos a mejorar? Nos vamos aquí a tipo de letra. Picamos y pone tamaño 3. Este es el tipo de letra. Nosotros lo que vamos a cambiar, el tipo de letra sería alta. Yo lo que le voy a cambiar va a ser el tamaño que pone 10. Ahí le vamos a poner 5. Y ya está. Ahí está. Como veis, ahora queda perfectamente. Y luego cuando esté guardado y preparado para imprimir, se ve perfectamente. O sea, quedan perfectos con su separación correspondiente. Y muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, prácticamente ya está terminado. Ahora, simplemente le podemos poner una leyenda. Le podemos poner un escalímetro. Vamos a ponerle un escalímetro. Si queremos, nos vamos a ir a esta figurita que hay aquí. Añadir barra de escala. Nos la podemos traer aquí. Aquí la tenemos. Se nos está marcando que 4. A ver.
Un poquito más para acá. Esta la podemos poner fuera y dentro del mapa. Si nos estorba porque vamos a trabajar por esta zona, pues la sacamos fuera. Si no, pues la ponemos dentro. La hacemos coincidir si queremos con las cuadrículas y veréis que efectivamente cuatro cuadrículas son 2 kilómetros, o sea, una son 500 metros, lo que confirma que el mapa está a escala 1,50.000. La podemos dejar ahí y ahora lo que podemos hacer es ponerle un texto para saber exactamente el mapa que hemos diseñado. Aquí donde pone TED, nos vamos aquí al margen izquierdo, es añadir etiqueta, picamos, vamos aquí, se la podemos poner ahí mismo. Esto es como todo, ahora lo mismo, con el botón derecha se abre y es propiedad del elemento. Vamos a propiedad del elemento, este es el rótulo que trae, se lo quitamos y podemos poner Sierra de Alcaraz, por ejemplo, que toda esta zona corresponde a la Sierra de Alcaraz. Ahí va, vamos a quitar esto. En la provincia de Albacete, vamos a ver, Sierra de Alcaraz. Pues ya poner Sierra de Alcaraz. Vamos a utilizar propiedades del elemento y para que nos quede centrado lo que podemos hacer, estamos en propiedades principales, Sierra de Alcaraz, al centro y en el medio. Le podemos aumentar si queremos un poquito el tamaño de letra. Vamos aquí al tipo de letra, vamos a ponerle 15. Ahí lo tenemos. Atrás le podemos poner un fondo de color. Está en blanco. Le vamos a poner, por ejemplo, este rojo. No, se lo cambiamos, este rojo. Vamos a ponerle un naranja de estos. Eso es. Picamos fuera y ya lo tenemos, Sierra de Alcaraz. ¿Veis? Pues aquí lo tenemos. Así queda el mapa. Ahora simplemente quedaría lo que es guardarlo para imprimirlo cuando lo creamos oportuno. ¿Cómo lo podemos guardar? Pues nos iríamos aquí a diseño, margen izquierdo, pero antes de irnos a guardarlo, aconsejo siempre revisar que esté a escala, porque si no está a escala la hemos cagado. Luego no va a tener solución. Entonces, aunque veamos que el escalímetro está perfecto y tal, vamos a comprobarlo, nunca está de más. Entonces, picamos 2 veces, botón derecho, vamos a poner el elemento, efectivamente, sigue a escala 1,50. Bien, pues entonces sí, ahora sí vamos a ir a guardarlo. Vamos a diseño, aquí a la página superior, aquí pone exportar como PDF. Clicáis ahí, mapa en prueba, yo aquí tengo muchos, y lo guardamos, sale esta pantalla, guardamos, y ahora nos saldrá aquí si está bien guardado, efectivamente, después de exportar composición exportada con éxito. Eso quiere decir que está bien hecho. Y lo que queda es ir al archivo donde se ha guardado y ver qué tal nos ha quedado. Yo lo tengo aquí, mapa en prueba, lo abro, a ver, se abre y aquí lo tenéis, Sierra de Alcaraz, fijar qué calidad tiene. Vamos a acercar el zoom para que lo veáis. Qué definición, o sea, sale muy bien, igual que los que puedes encontrar en el Instituto Geográfico Nacional.
esto no es solo válido para España, para el Instituto Geográfico Nacional, esto lo puede hacer cualquiera en su respectivo país, porque prácticamente en todos existe su instituto geográfico o su organismo correspondiente con el mismo tipo de mapas digitales. O sea, esto lo hemos hecho con un ejemplo aquí en España, pero vale para cualquier país. Lo único que puede variar es el procedimiento de cómo obtener el mapa, pero nada más. ¿Veis? ¿Qué definición tiene? Totalmente a escala, con las coordenadas que le corresponden. Vamos a ver las coordenadas, que veis que hay separación perfecta, estupenda y que se ve muy bien. Y este es el archivo. Y nada más, esto ya, luego, cuando quieras imprimirlo, te lo llevas en un USB a una empresa de estas que imprimen y que hacen fotocopias. Yo por lo menos lo hago así porque salen con mejor calidad que con mi impresora, y lo imprimes. Y sale perfecto. Y además no sale caro, sale bastante económico. Y bueno, pues eso es este ha sido el tema que os quería explicar. Y espero que os haya gustado. Y como siempre digo, que es lo más importante, que os sea de utilidad. Ojalá os sea de utilidad. Y nada más. Os espero en el próximo. Un saludo.